Hola jóvenes, en esta siguiente semana en Matemática 2 vamos a tratar el tema de polígonos. Se ubican por favor en la página 27 de su libro. En la primera parte vamos a hablar un poco de lo que corresponde a la teoría. Definición de polígono. Polígono es una figura cerrada de modo que dos lados no se corten, como tenemos aquí un polígono. ¿Cuáles son los elementos? Vértice A, B, C, D, E. Luego los lados AB, BC, CD y DE. Ángulo interno, beta, ángulo externo, E. La diagonal, BE, que tenemos acá. Luego, cuando un polígono es convexo, es en el que cada uno de los ángulos interiores miden a lo sumo 180 grados, cada uno de los ángulos interiores. Ahora el polígono cóncavo, un polígono cóncavo tiene al menos un ángulo interior midiendo más de 180 grados. En la siguiente parte tenemos, según sus números de lados, acá tenemos los nombres de los polígonos según el número de lados. Según su regularidad de sus elementos tenemos equiláteros si sus lados son congruentes, equiángulos si sus ángulos internos también son congruentes, y regulares si son a la vez equiláteros y equiángulos. Propiedades fundamentales de los polígonos tenemos ahí. En todo polígono el número de lados es igual al número de vértices e igual al número de ángulos interiores. Y se cumple que acá tenemos, en todo polígono regular se cumple el número de lados igual al número de vértices, número de ángulos interiores, número de ángulos exteriores, número de ángulo central igual a n. El número de diagonales, tenemos aquí la fórmula, la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono, también tenemos esta fórmula. En todo polígono convexo, la suma de las medidas de sus ángulos externos, 1 por vértice, es 360 grados. En todo polígono regular, la suma de las medidas de sus ángulos centrales es 360. Y tenemos en polígonos equiángulos, cada ángulo interior mide, esta es la fórmula. Y del ángulo central en un polígono regular, también tenemos la fórmula aquí. Luego tenemos la diagonal media, tenemos la fórmula. En un polígono de n lados, desde los b vértices consecutivos se puede trazar, también tenemos esta fórmula. Todas estas fórmulas son importantes que estoy mencionándoles y ustedes deben tener eso apuntado para poder aplicar en los ejercicios. Primera pregunta. ¿En qué polígono regular los ángulos externos e internos se encuentran en la relación de 2 a 7? Acá tenemos la solución. Ahí tenemos la fórmula, cada ángulo interior mide, ahí tenemos la fórmula del ángulo interior. También tenemos del ángulo exterior. Estos dos vamos a aplicar acá en el ejercicio. Nos indican que en qué polígono regular los ángulos externos e internos se encuentran en la relación de 2 a 7. Acá es lo que vamos a reemplazar las fórmulas que tenemos aquí. Primero los externos, 360 grados entre n, esta fórmula. Luego la siguiente fórmula de los ángulos internos igual a 2 séptimos. Simplificando tenemos n con n simplifica 180 con 360 también. ¿Y cómo nos queda? 2 sobre n menos 2 igual a 2 séptimos. Simplificamos 2 con 2, nos queda de esta manera. Luego desarrollando tenemos 7 igual a n menos 2, n es igual a 9. Por lo tanto, el polígono es un nonágono. Respuesta, alternativa B en la pregunta número 1. Pregunta 2. ¿Cuál es el número de lados del polígono convexo donde el número de diagonales es mayor en 133 que el número de lados? Acá, el número de lados vamos a colocar n y según las condiciones del problema nos dice el número de diagonales es mayor en 133 que el número de lados. Acá vamos a reemplazar en D, que es el número de diagonales. ¿Cuál fórmula? Ahí tenemos la fórmula que vamos a reemplazar acá.
tenemos n por n menos 3 sobre 2 de la fórmula igual a n más 133. Tenemos acá n por n menos 3 igual a 2, pasa a multiplicar acá a esto. Y luego tenemos n por n cuadrado menos 3n igual a 2n más 266. Luego tenemos n al cuadrado menos 5n igual a 266. Simplificamos, o en este caso vamos a factorizar n por n menos 5 nos queda igual a 266. Este 266 descompuesto nos queda 19 por 14. Por lo tanto, ¿cuánto vale n? N igual a 19 y tenemos la respuesta, la alternativa A en la pregunta número 2. Pregunta 3. Calcular la medida de un ángulo interno de un polígono regular si el número de vértices es 1/3 del número de sus diagonales. Acá tenemos el número de vértices igual a n, como hemos dicho en la parte teórica, el número de vértices igual al número de lados, número de ángulos interiores, etc. Luego, el número de diagonales, ya la fórmula, conocemos la fórmula acá, esto debemos grabar. Luego vamos a reemplazar ahora. Donde nos dice si el número de vértices es 1/3 del número de diagonales. Acá tenemos. Luego reemplazando tenemos 3n es igual a d. Pero d a qué es igual a esta parte de la fórmula. Y desarrollamos esa ecuación. 2 por 3, 6n igual a n menos 3. Ahí vamos a simplificar n, nos queda 6 igual a n menos 3, por lo tanto n aquí es igual a 9. Ahora lo que vamos a calcular es la medida de un ángulo interno. ¿A qué es igual? A esta fórmula que tenemos, la medida de un ángulo interno. Eso vamos a reemplazar acá. Como ya tenemos el valor de n, en n reemplazamos. Ahí tenemos 180 grados por 9 menos 2 entre 9. Ahí tenemos 20 grados por 7. Por lo tanto, tenemos que la medida de un ángulo interno es igual a 140. Respuesta alternativa 3. Pregunta 4. ¿Cuál es el polígono convexo en el cual al triplicar su número de lados, la suma de sus ángulos internos se quintuplica? Solución. Tenemos ahí. Otra de las fórmulas a utilizar es la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono. Es esta la fórmula. Entonces, si nos dice triplicar su número de lados, la suma de sus ángulos internos se quintuplica. Tenemos acá, si al triplicar su número de lados, en esta fórmula en n, triplica el número de lados, la suma de sus ángulos internos, ahora internos, se quintuplica. Acá está 5 por toda esta fórmula. Entonces vamos a desarrollar esto. Pero para ello, si ustedes se dan cuenta, 180 con 180 se simplifican. Solamente me quedaría 13n menos 2 igual a 5 por n menos 2. Luego tenemos 3n menos 2 igual a 5n menos 10. Lo sacamos del paréntesis. Y luego tenemos que 8 igual a 2n, n es igual a 4. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es el polígono convexo? ¿Cómo se llama un polígono de 4 lados? Es un cuadrilátero. Respuesta alternativa D en la pregunta número 4.